Muy bien, cordial saludo a todos. Sean bienvenidos a esta conferencia número 18 de fase A de este conocimiento gratuito, conocimiento de sí mismo. Sean todos bienvenidos y cordial saludo a todas las personas que nos ven desde los distintos países, Colombia, Perú, Ecuador, México, etc. y que siguen este curso. A las personas que nos ven por primera vez también cordial saludo, bienvenidos. Invitarlos a que sean parte de este curso gratuito que busca el despertar de la conciencia en base a herramientas totalmente prácticas y comprobables. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema bastante importante que pertenece a lo que es el pilar de la psicología. Vamos a hablar de dos aspectos que en cada uno de nosotros los seres humanos está latente debido pues al estado de inconsciencia en el que nos encontramos y que se da a lo largo de nuestra existencia. Vamos a hablar de algo que es la charla interior y la canción psicológica. Bien, entonces invitar a las personas que así lo deseen y gustan compartir este tema, estas conferencias, con el objetivo de poder llegar a más personas interesadas en herramientas prácticas para un camino espiritual. Es una ciencia como tal, este conocimiento es una ciencia, ya que tiene herramientas totalmente prácticas y experimentales, totalmente comprobables para aquel que lo practique. Bien, entonces totalmente invitados a que compartan el tema si así lo desean e invitar a las personas que nos ven por primera vez a que se unan al grupo de WhatsApp. No olviden pedir material de apoyo de todas estas conferencias que tiene como objetivo pues seguir profundizando y repasando cada uno de estos temas con el objetivo de que se dé el avance interior en este camino de la autorrealización íntima del ser. Bueno, este tema del día de hoy es bastante interesante y es muy importante porque realmente debido pues a que tenemos un 97% de defectos psicológicos, nuestra mente siempre está contaminada, es decir, siempre está llena de pensamientos, de charlas, de escenas, de imágenes mentales que pertenecen en su gran mayoría del yo psicológico, de los defectos psicológicos nuestros. Resulta que cualquier acontecimiento del diario vivir nos produce a nosotros una charla interior, que vimos al vecino haciendo esto, que tal persona nos hizo esto o no hizo aquello. Todo nos produce una charla interior. Normalmente siempre estamos en nuestra mente tocando todos los temas, todas las situaciones en nuestra mente. Siempre las estamos, pues nuestros defectos psicológicos siempre las están comentando, juzgando, criticando, señalando, etcétera, etcétera. Hecho por el mismo, pues nosotros muchas de las veces terminamos pues agotados, sin energías o también pues en estados emocionales equivocados, inarmónicos, totalmente desagradables, ¿sí? Muchas veces miren ustedes que a lo largo de la vida pues nos suceden muchos problemas, nos acontecen muchas situaciones y supongamos que llega un día en el que sucede un problema, nos quedamos sin trabajo o sucedió algo y listo, nos ocurre un problema. Inmediatamente nuestra mente se alborota y empieza la charla interior. Empiezan las preocupaciones, los miedos, las críticas, busca el ego o los defectos a quien echarle la culpa en nuestra mente y todos esos pensamientos, toda esa charla interior nos va llevando a estados emocionales lamentables, equivocados. Perdemos energía, sí, muchas veces como lo dicen por ahí, como está siempre esa frase que pues hoy día es como una frase de cajón. Normalmente el problema puede ser así de chiquito, pero la mente lo vuelve muy grande, un problema muy grande, ¿sí? Es decir, de un vaso de agua hacemos una tormenta y todo es por nuestra propia mente, por esa charla interior equivocada que es la causa causorum de muchos estados emocionales y psíquicos totalmente inarmónicos, desastrosos. Entonces, bueno, es un tema bastante interesante, vamos a empezar a entrar más en materia, ¿sí? Y vamos a hablar, pues ya iniciamos hablando sobre lo que es esta charla interior, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de autoobservar nuestra mente. Es urgente que nosotros autoobservemos esa charla interior y del lugar preciso de donde proviene.
Normalmente cualquier acontecimiento o situación del día nos produce una charla interior. Llega una persona y nos hace un mal gesto, no sé, nos dice una mala palabra, no nos hace un favor o actúa de determinada manera o incluso no tiene nada que ver con nosotros, y de una vez en nuestra mente ya estamos o se produce esa charla interior internamente. Lo señalamos, criticamos, cuestionamos, preguntamos. ¿Y qué sucede? Todo ese alboroto de esa gente en nuestra mente son nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Todo ese conjunto de voces desordenadas que opinan, que se imaginan, que piensan, que rebuscan una teoría, un concepto, una imagen mental, son defectos psicológicos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Normalmente todos los seres humanos tenemos esa charla interior y se sucede mecánicamente en nuestra mente, ya que tenemos la conciencia dormida. Si nosotros no hacemos el esfuerzo de autoobservar nuestra mente en cada situación, en cada instante, pues no vamos a poder descubrir esa charla interior, esas voces que siempre están en nuestra mente, en nuestra cabeza, y a las cuales siempre le hacemos caso, porque pues consideramos que somos nosotros mismos, pero resulta que es una parte de nosotros mismos y son los defectos, el ego, los que opinan, los que siempre charlan, señalan, critican, juzgan, y normalmente terminamos en estados psíquicos y emocionales totalmente equivocados, ¿sí? Esa charla interior, como yo les vengo diciendo, pues es la causa causorum, es la causa, ¿sí?, de esos estados psíquicos inarmónicos. Muchas veces uno pues, de pronto se imagina un montón de cosas y de pronto la realidad es muy diferente, ¿sí? Ve al papá, a la mamá, a los hijos, a la pareja haciendo X o Y cosa, se lo ve riendo, se lo ve de pronto malacaroso y de una vez inicia la charla interior. Ah, eso fue por esto, o de pronto fue que no le gustó esto, o tal vez empieza a preguntarse el yo psicológico: ahora qué hice yo, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que le pasó, qué fue lo que le hicieron, y empieza la charla interior. Y empieza uno a buscar respuestas, pero con la mente. Y la mente, pues en este estado en el que estamos, es 97% ego, como ya lo sabemos. Entonces lo que van a hablar siempre van a ser nuestros defectos psicológicos. Van a opinar, van a charlar sobre la situación, y todas esas opiniones, todas esas charlas pueden estar alejadas a un 100% de lo que es la realidad, ¿sí? Muchas veces vemos a una persona enojada y la charla interior en muchas ocasiones nos hace creer que es con nosotros, ¿sí? O que tenemos la culpa de algo, ¿sí? O de una vez empezamos a sentir incluso rabia, también enojo, estrés, porque de pronto X o Y persona está enojada, y entonces nuestra charla interior empieza hasta que nos igualamos en ese estado emocional equivocado. Bien, entonces es realmente algo que nos sucede constantemente, en todo momento en el diario vivir. Se está dando internamente en nuestra mente esa cantidad de charla interior, ¿sí? Si ustedes observan bien, es muy difícil mantener quieta la mente, ¿sí? Mantener un silencio en la mente. Es porque el ego constantemente está alborotado. Eso sucede todos los días, diariamente. Como nosotros buscamos despertar la conciencia, pues necesitamos empezar a observar todo esto, que realmente es equivocado y que nos lleva a estados completamente desagradables, desastrosos. Muchas veces pensamos mal de una persona, de una situación, o pensamos muy bien de una persona, también de una situación, precisamente porque nos dejamos llevar pues por toda esa charlatanería que sucede en nuestra mente, que está siempre, la mayoría de veces, alejada de lo que es la realidad. Bien, muchas veces ciertas conversaciones, ¿sí?, ciertas conversaciones de las personas, o esas pláticas que terminan señalando, juzgando, criticando a otras personas, ¿sí?, toda esa palabrería insustancial de charla ambigua, ¿sí?, y en general toda plática perjudicial, dañina y absurda que hablan las personas en el mundo exterior, tiene origen en la conversación interior equivocada, ¿sí? Normalmente cuando una persona está hablando
mal o algo negativo de X o Y situación, de X o Y persona, de X o Y circunstancia, evento de la vida, pues normalmente antes de llevar eso al exterior, ya en nuestro mundo interior se dio una charla de ese tema. ¿Sí? Toda charla interior que se produce en nuestro mundo interior de X o Y índole termina buscando salir al exterior. Siempre buscamos contarle a alguien más. Sí, supongamos una persona íbamos por la calle y de pronto nos miró de X o Y manera. De una vez empieza esa charla interior. Empezamos a opinar, a cuestionarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Después pues llegamos a la casa y empezamos a contar, o son esas conversaciones ambiguas, ¿sí? Que no tienen nada de importante o sencillamente son conversaciones absurdas. Imagínese que tal persona iba por el centro y me miró feo. Yo creo que es que le recordé a tal o cual. Yo creo es que pensó que yo le debía. Yo creo que lo uno y lo otro. ¿Sí? Y empezamos de una vez a soltar y a soltar labia, palabras equivocadas, alejadas incluso de la realidad. De pronto esa persona iba en su mundo interior distraído, pensando igual con otra charla interior, ¿sí? Y no se dio cuenta ni cómo miró a X o Y persona o cómo nos miró a nosotros. Entonces, por lo general, muchas veces cuando uno exterioriza algo, tiene origen pues una charla interior, ¿sí? Algo que ya veníamos pensando y procesando, pero pues lamentablemente con el ego, con los defectos psicológicos, nada consciente. Esa charla interior, miren ustedes que a veces la gente va por la calle, uno mismo iba por la calle o uno va por la calle. Esa charla interior es la que uno a veces va por ahí y resulta hablando con uno mismo, riéndose, otras personas, sí, esa es la charla interior. Eso es muy común en nosotros los seres humanos, ya que los defectos psicológicos nuestros pues tienen mucha energía y conciencia atrapada. Entonces constantemente en nuestra mente están sucediendo dramas, comedias, están sucediendo X o Y cosas de lujuria, de ira, de envidia, de pereza, de orgullo y todas estas cuestiones. Entonces por lo general ve uno a las personas y uno mismo por ahí a veces platicando solas, ¿sí? Hablando consigo mismas o riéndose o hablándose a sí mismas, incluso peleando consigo mismas, ¿sí? Por pensamientos de odio, de preocupación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se está dando toda esa charla interior. Es muy común, ¿sí? Uno ve por la calle, a veces las personas van así, hablándose a sí mismas, ¿sí? De pronto haciendo quejambría, mala cara o organizándose entre comillas, ¿sí? Van diciéndose, no, es que tengo que ir a hacer aquello, ay, pero aquello y lo otro, sí, aquello, y empiezan con una charlatanería exterior, ¿sí? Producto de una conversación interior, producto de una conversación que se está dando en su propia mente y que en su gran mayoría pues es siempre algo negativo, algo que realmente no tiene importancia o que sencillamente no tiene nada de trascendente, siempre suele ser absurdo, dañino. Va uno por la calle o la persona va por la calle y va recordando una situación que le aconteció, ¿sí? Y se ríe, se habla, mira, etcétera, etcétera, solos. Esa es la charla interior y tenemos que empezar a autoobservarla, porque como les digo, por lo general, como tenemos tantos defectos psicológicos, pues proviene de ellos, de los defectos psicológicos. Entonces la mayoría de veces que una persona también pues va y habla de X o Y tema, de X o Y persona o situación de la vida o del día o de algo que le sucedió, pues sí, o algo que quiere contar, todas esas charlatanerías, esas palabrerías, a veces que se reúnen a echar chisme y lo uno y lo otro, pues tienen su origen, la charla interior, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nos sucede algo, ¿sí? Vamos por la calle, listo, alguien nos miró mal, ya puse ese ejemplo. De pronto vimos a otra persona haciendo X o Y cosa y de una vez empieza la charla interior. Empezamos a opinar, empezamos a buscarle soluciones o empezamos a un montón de cosas, ¿sí? Realmente, mire, alguien nos está contando, por ejemplo, de que le sucedió X o Y situación en la vida y de una vez la charla interior dice, pero tampoco hubiera hecho esto, o no, más bien hubiera hecho esto, o lo hubiera hecho de determinada manera para no terminar en esa situación. De una vez nuestra lengua interior empieza a entrar en actividad y eso pues nos hace consumir muchísima energía, nos desgasta y nos aleja cada vez más de la realidad porque
Una cosa es lo que pensamos y otra cosa es lo que es la realidad. Es por eso que nosotros tenemos que buscar dentro de sí mismos, pues encontrar un verdadero silencio interior, ¿sí? Por eso acá en este camino y los maestros enseñaban de que teníamos que tener un silencio interior. Incluso lo vimos en la conferencia número 4, en la que hablábamos del centro intelectual. Hablábamos de que la mejor manera de pensar es no pensar y escuchar el corazón, pero normalmente hacemos todo lo contrario. Entonces tenemos que buscar un silencio interior, ¿sí? Esa charla que se produce en nuestra mente se da pues por alguna situación, como les digo, algún acontecimiento. Tienen que autoobservarlo ustedes para que se den cuenta de que todo, absolutamente todo, la gran mayoría de cosas del diario vivir nos produce una conversación interior, ¿sí? A veces con situaciones muy externas o ajenas a nosotros, las estamos comentando, tocando con nuestra lengua interior, en nuestra mente, ¿sí? Entonces realmente es muy sabio aprender a buscar lo que es un silencio interior. Pero este silencio interior se refiere a algo muy puntual y específico. Debemos practicar un silencio interior en relación con algo que ya está en la mente. No estamos diciendo de que debemos impedir que surja algún pensamiento o que debemos evitar pensar. No, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo de que hay que poner la mente en blanco y vaciarla totalmente, como para, por ejemplo, conseguir el vacío iluminador o la meditación, que mucho más adelante la vamos a explicar. Tampoco se quiere decir eso, sino que ese silencio interior está relacionado a eliminar a través de la muerte psicológica pues todos los pensamientos, todas las charlas, opiniones del ego que se presentan de acuerdo a una persona, a un suceso, a un asunto propio o ajeno, a algo que nos contaron, a lo que hizo fulano, etcétera, etcétera, ¿sí? No quiere decir pues que no podamos pensar, que no podamos idear, pensar, reflexionar, no quiere decir eso. Al silencio interior al que nos estamos refiriendo es a mantener o a no dejar que los defectos psicológicos charlen, opinen sobre X o Y situación, sobre X o Y persona o suceso, asunto propio o ajeno, ¿sí? Cuando una persona nos está contando algo, pues en nuestra mente de una vez inmediatamente empezamos a proyectar las cosas, ¿sí? Si nos está contando alguna escena de rabia, entonces estamos imaginando cómo sucedió, los golpes, empezamos a opinar en nuestra mente, a pensar qué hubiéramos hecho, etcétera, etcétera. Y eso nos va a hacer perder energía, nos va a identificar con esa charla, ¿sí? Con esa charla de lo que nos están contando y con nuestra propia charla interior. Y entonces es así como nos identificamos con lo que nos contaron y luego sentimos también rabia, sentimos ira. O si lo que nos están contando es de lujuria, no, imagínese que estuve con tal o cual persona y hicimos esto, aquello, lo uno, lo otro. Y entonces empieza la charla interior. Eso es lo que tenemos que empezar a autoobservar, ¿sí? Quiere decir que estamos buscando un silencio interior, ¿sí? Respecto a algo que sucede externamente, ¿sí? Es decir, no tocarlo con la lengua interior, sin discurso íntimo. ¿Sí? Vean ustedes que normalmente siempre algo que sucede externamente, nosotros internamente ya estamos pensando, procesando, entre comillas, ideando, planeando, o, ¿sí? El yo psicológico dice, uy, no, yo hubiera hecho esto, o yo hago esto, o yo reacciono así mejor. ¿Quiénes son esos? Los defectos psicológicos, ¿sí? Entonces es ahí donde uno tiene que empezar a prestarle mucha más atención al mundo interior, ya que esa charla interior se da en todo momento. Si la persona nos cuenta algo de lujuria, pues entonces nos identificamos y terminamos sintiendo lujuria. Si es de ira, ira. Si nos cuentan algo triste, algo trágico, de una vez nos lo imaginamos y una vez sentimos tristeza, nos achicopalamos, nos identificamos con lo que nos contaron, ¿sí? Ese silencio interior quiere decir pues no tocar con la lengua interior, es decir, en nuestra mente, mantenerla callada respecto a algo que está sucediendo, respecto a una persona que nos está hablando o que está haciendo X o Y cosa, ¿sí? O a un asunto propio ajeno. Eso quiere decir ese silencio interior al cual pues buscamos, y eso se consigue, lo vamos a conseguir es a través de la autoobservación y la muerte psicológica,
¿sí? Debemos aprender a callar, es importantísimo, no solamente con la lengua exterior, sino pues también con esa lengua interior secreta interna que está en nuestra mente. De esa manera pues ahorraríamos cantidades de energía impresionantes y despertaríamos la conciencia pues a un mejor ritmo, ¿sí? Miren que muchas veces las personas callan exteriormente, o uno mismo calla exteriormente muchas cosas, pero en nuestro mundo interior sí estamos opinando, sí estamos tratando mal a los demás. Esa charla interior muchas veces es venenosa, es malévola y pues nos produce confusión interior. Mira, los defectos psicológicos, pues la psiquis es energía y esa energía psíquica infraconsciente, cada vez que nosotros pensamos, opinamos, ocurren esas charlas interiores, las psiquis de las otras personas sí lo pueden percibir, así las otras personas no lo sepan o no lo entiendan, ¿sí? Y pues por debajo de cuerda, pues la psiquis o los defectos de uno y otra persona pues van sabiéndose cosas, van escuchando sus propias charlas, ¿sí? Y es ahí cuando de pronto una persona siente que le cae mal o le desagrada o siente antipatía por otra persona sin siquiera haber hablado nunca con ella. ¿Por qué? Porque los defectos psicológicos de tanto de una persona como de otra se pueden comunicar telepáticamente. Bien, entonces ahí está. Tenemos que aprender a callar realmente para ahorrar pues nuestra energía y realmente ver que la mayoría de cosas que decimos están fundamentadas en el error, en el ego, en el orgullo, en la vanidad, en el engreimiento, en la ira, en la autosimpatía, en el orgullo, ¿sí? Normalmente es así. Pero de nada nos sirve solamente callar externamente, ¿sí? La mayoría de veces el daño o lo que quiere decir se lo guarda, pero en la mente está desollando vivo al prójimo, criticándolo, señalándolo, insultándolo, ¿sí? De pronto alguien no le hizo un favor, alguien lo traicionó, de pronto alguien se demoró haciendo algo que uno necesitaba, no llegó temprano, tal cosa. Externamente podemos callar, pero internamente sí le deseamos hasta la muerte a esa persona. Lo golpeamos, lo insultamos, lo criticamos, sentimos odio, luego resentimiento, ¿sí? En nuestro mundo interior. Entonces es importante aprender a callar, no solo externamente, sino internamente. Callar la mente. ¿Por qué? Porque eso nos va a llenar de emociones completamente equivocadas, negativas, de resentimiento, de odio, de venganza, ¿sí? De resentimiento, etcétera, etcétera. Y realmente pues nos va a hacer perder mucha energía, ¿sí? Lo que más debemos nosotros aprender es a callar, externa e internamente, para ahorrar energía, autoobservarnos, seguir el corazón, es decir, sentir nuestro corazón y ver qué es lo que nos produce esta acción de esta persona o esta escena en el mundo exterior, ¿sí? De eso se trata, ¿sí? Si nosotros observáramos cuidadosamente todas esas charlas interiores que tenemos consigo mismos, que son nuestros defectos psicológicos, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de ellas está hecha de verdades a medias, ¿sí? O verdades que se relacionan entre sí de un modo más o menos incorrecto, o algo que se agregó o algo que se omitió, ¿sí? Una persona, no sé, comete un error con nosotros y de una vez, pues en nuestro mundo interior, lo tratamos muy mal, le gritamos, lo criticamos, hasta lo matamos, ¿sí? Y de pronto mucha de esa charla interior o todas esas conjeturas mentales, de pronto el 10% era verdad y el otro 90% era sencillamente algo equivocado, algo que sencillamente pensamos y se alejaba de la realidad. Es por eso que pues hay que tener mucho cuidado con esas charlas interiores, aprender a autoobservarlas. ¿Qué sucede? Que lamentablemente nuestra vida emocional se fundamenta exclusivamente en un aspecto del orgullo que es la autosimpatía. ¿Qué es la autosimpatía? La autosimpatía, pues la misma palabra lo dice. Solo simpatizamos con nosotros mismos, con nuestro tan querido ego. Esta autosimpatía hace parte del orgullo, ¿sí?
Esa autosimpatía es la que nos hace sentirnos prepotentes, nos da esa altivez, ese orgullo, eso de que pues somos los mejores y que lo que hacemos lo hacemos de la mejor manera y que lo nuestro, lo que tenemos o los gustos o las cosas que hacemos son las mejores o lo que tenemos, ¿sí? Esa autosimpatía pues tiene mucho que ver con el orgullo, ¿sí? Mira, la autosimpatía es a la que le gusta estarse mostrando lo que tiene. Mire, me compré esto, mire, me compré aquello, ay, pero yo tengo una mejor moto que la suya, o tengo un mejor vehículo que el suyo, o uy, eh, esta persona tiene, eh, tengo mejor pareja que esa persona, o una pareja más bonita, etcétera, etcétera. El orgullo pues casi siempre nos lleva a eso, a una comparación. En este aspecto de la autosimpatía pues siempre nos tiende a enaltecernos, ¿sí? A sentirnos superiores, que lo de nosotros es lo mejor, que es lo más, que nosotros somos los más. Una persona está, no sé, haciendo una labor en la casa, lavando los platos o un arreglo de algo, y una persona cuando se le sube este defecto de la autosimpatía dice, muestre para acá que yo lo hago bien, ¿sí? La autosimpatía es ese aspecto que nos hace creer que nosotros lo hacemos siempre de la mejor manera, que todo lo que hacemos, que todo lo que nos gusta, que todo lo que desarrollamos es lo mejor, que si lo hace otro de pronto queda mal, que si lo hace otro no es lo mismo, que yo soy el mejor, que es que yo tengo lo mejor. ¿Sí? Esa autosimpatía pues siempre nos lleva a presumir las cosas, ¿sí? La autosimpatía es la que le gusta estarse mostrando, va uno o una persona va a alguna ciudad o a algún lugar, la autosimpatía es la que de una vez empieza a tomarse fotos, a mostrar dónde está lo que se está tomando, si es un vino, un licor o la vista que tiene. ¿Por qué? Porque quiere mostrarse a los demás. La autosimpatía quiere mostrarle a los demás, miren, yo estoy aquí, yo estoy haciendo esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Esa autosimpatía pues se fundamenta en el orgullo y realmente nos convierte en seres completamente manipulables, ¿sí? Una persona no simpatiza con nosotros y de una vez ya la odiamos, ya de una vez nos cae mal, nos cae gordo, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, alguien nos critica, si nosotros sentimos mucho orgullo, por ejemplo, por el vehículo, pues unas personas pueden sentir orgullo por la pareja que tienen, por la casa que tienen, por el vehículo, por el celular que tienen, por la ropa que usan, y llega alguien y nos critica o le critica eso, uy, pero eso tan feo, uy, pero eso tan horrible, o se burla o hace una crítica, de una vez hiere la autosimpatía y ya no compagina con nosotros, ya de una vez, uy, no, esta persona me cae mal. Esta persona no me agrada, me cae gordo, como que no me cae bien, como que no me agrada. ¿Por qué? Porque no simpatiza con nuestros defectos psicológicos. Entonces tenemos que reflexionar un poco en esto, porque nuestra vida se fundamenta precisamente en esa autosimpatía, ¿sí? Se fundamenta en eso, en el orgullo, ¿sí? Y sentimos orgullo por la gran mayoría de cosas de la vida, las prendas que tenemos, las posesiones, el lugar donde vivimos, los títulos, sí, etcétera, etcétera. Y si alguien de pronto dice, uy, no, pero esa moto consume mucha gasolina, esa es mala, de una vez como que, uy, esta persona que es un tonto, es un ignorante, y ya no me cae bien, ya no me voy a relacionar tanto con él. Entonces esa autosimpatía nos lleva a eso. Lamentablemente, pues para colmo de colmos, pues solo simpatizamos con nosotros mismos, con nuestro querido ego, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes en algún momento tuvieron que hacer alguna labor en la casa, de, no sé, de un trabajo, de algo, de la universidad, del mismo trabajo, lo que sea, y alguien llegó y les dijo, o les lanzó una pullita, una crítica, uy, no, eso quedó feo, eso quedó mal. De una vez se hiere el orgullo, se hiere la autosimpatía y sentimos que nos molesta, nos desagrada. Entonces de una vez empezamos a sentir como antipatía hacia esa persona que nos dijo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que somos los mejores, que somos los más, que lo que hacemos lo hacemos de la mejor manera, que nadie puede ser mejor que nosotros, mejor dicho, somos los más, los mejores. Como les decía ahorita, un ejemplo
claro, de un momento de autosimpatía, uno está, por ejemplo, lavando unos platos y llegan y le dicen, maestre, permiso, que usted no lo sabe hacer, mejor lo hago yo. Así se hace. Entonces, esa es la autosimpatía. Eso de que si no lo hacen como nosotros queremos, como nosotros pensamos, si no están de acuerdo con nuestra opinión, con lo que nos gusta, con lo que tenemos, pues sencillamente no simpatizan con nosotros. Sentimos antipatía y hasta odio con aquellas personas pues que no compaginan en este aspecto emocional con nosotros mismos. Es algo pues que realmente tenemos que ver, que nos queremos demasiado a sí mismos en el sentido de orgullo, ¿sí? Somos 100% orgullosos, 100% narcisistas, ¿sí? Realmente es así. Ustedes ven a la persona que se hace tal o cual corte de cabello, por ejemplo, y a los que bueno, esa persona pues con su orgullo, con su autosimpatía puede sentir que es el más chévere, que es el más cool, que está a la moda, que es el mejor. Y aquellos que le halaguen y que le suban el orgullo y le digan, oiga, sí, tan bonito, qué chévere su corte, qué chévere esa prenda, oiga, sí, qué celular tan bueno que usted tiene. Cuando le suben el orgullo o la autosimpatía a esa persona o a uno mismo, pues esas personas que hacen eso con uno le agradan a uno más, le gusta a uno más, les agrada. Entonces traba uno amistad con esas personas y les cae bien. ¿Por qué? Porque nos alimentan el orgullo, porque nos enaltecen. Pero el que nos viene y nos critica o de pronto tiene una opinión diferente, a veces una persona viene sin ánimo de criticar y solo tiene una opinión. Y de pronto no nos gusta porque nosotros consideramos que lo mejor es así y así, pues de una vez ya esa persona nos cae mal. Sí, de una vez ya esa persona no nos agrada. Esos son aspectos de la autosimpatía. ¿Sí? Esa autosimpatía realmente nos duerme muchísimo la conciencia, esos estados de orgullo. ¿Por qué? Porque pues realmente es ahí donde nosotros nos creemos el centro del universo, nos creemos el más, lo mejor de lo mejor, ¿sí? Y el que no esté de acuerdo pues nos cae mal, de una vez lo desechamos. Así es, esa es la realidad. Entonces todo eso es lo que hay que tener en cuenta respecto a esta autosimpatía, empezar a descubrirla dentro de nosotros mismos es importante, ¿sí? De pronto muchas veces nosotros nos consideramos los mejores, los más, y de pronto alguien nos dice, no, pero así no se hace eso, o es mejor hacerlo así, y de pronto tiene o no tiene la razón, a veces tienen la razón, y uno pues por autosimpatía, por orgullo, se ofende y siente rabia, y se enoja, se estresa, se impacienta. Y ya entonces no le agrada a esa persona o en esa situación siente fastidio por esa persona, ¿sí? O empieza la charla interior, empieza uno, uy, pero qué tal, qué se cree, acaso pues entonces que lo haga él, entonces para qué me pongo a hacer esto si me van a decir lo que tengo que hacer, dice otro defecto, etcétera, etcétera. Y ahí está la autosimpatía. La autosimpatía es esa parte del orgullo y nos gusta estar constantemente siendo alabados, ¿sí? Que a toda hora nos alaben, nos aplaudan, ¿sí? Nos condecoren por lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que somos, por lo que hicimos, etcétera, etcétera, ¿sí? Ese orgullo es autosimpatía. Es el que dice, por ejemplo, uy, imagínese que me acosté con tal persona, con tal persona, con la hija del presidente, no sé, y siente autosimpatía, siente orgullo. Y las personas pues que le alaben ese orgullo, que le digan, uy, ¿de verdad? Uy, pero uy, qué chévere, uy, qué bien, qué bueno. O esas personas que lo enaltezcan, que le aplaudan ese orgullo, se convierten en sus amigos, ¿sí? Y el que le diga o el que lo ignore sencillamente, que no le importa, ¿sí? Así no dé ninguna opinión, ninguna crítica, el que lo ignore, y bueno, ¿y a mí qué? Eso realmente a mí qué. Pues si una persona no lo alaba, pues de una vez sufre uno, se hiere la autosimpatía, se hiere el orgullo, o de una vez esa persona como que ya en el fondo empieza la charla interior y ya esa persona la desechamos. Decimos, no, con esa persona no va a ser mi amigo, no me cae bien, dice uno. Sentimos antipatía, como que ya repelemos a esa persona. ¿Pero por qué? Porque no está de acuerdo con nuestro orgullo. Y es que ese es el todo de la autosimpatía, ver que nosotros creemos que todo lo hacemos bien, que somos lo mejor en todo, que lo que tenemos es lo mejor, lo más chévere, ¿sí? Y esa autosimpatía, cuando nos la alaban a nosotros,
Cuando nos alaban, nos hace 100% manipulables, ¿sí? Una persona va y le dice algo, uy, pero qué chévere su ropa, o qué bien que hace esto, aquello, y de una vez se enaltece uno, se enaltece en orgullo, ¿sí? Y lo pueden a uno manipular, ¿sí? Van y le suben el ego, le suben el orgullo y luego le piden una ayuda o un favor o tal o cual cosa, ¿sí? Eso es realmente una manipulación, nos hace 100% manipulables. Y que realmente, como lo decía hace un momento, esa autosimpatía, pues lamentablemente nuestra vida se fundamenta en eso. Los que simpatizan con nosotros o los que nos alaban son pues los que nos agradan. Y los que de pronto nos han criticado o nos ignoran o no nos prestan atención o sencillamente no están de acuerdo o les parece que no somos lo mejor o que lo que hicimos no es lo mejor, de una vez ya esas personas nos desagradan, ¿sí? Esa es la autosimpatía, el orgullo. Una persona, ustedes en su trabajo, en cualquier trabajo que tengan o en la universidad, que les digan, uy, hizo el mejor trabajo, o usted es el mejor alumno, es el mejor tal, 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 de una vez el orgullo se infla, se sube a las nubes. Y de pronto a veces es como para manipularlo a uno y decirle, venga, hágame tal favor, vaya y realice tal cosa. Pero primero entran alabándolo, engrandeciéndolo. ¿Para qué? Pues para manipularlo a uno. Entonces es algo que también hay que reflexionar, ¿sí? Vea que, por ejemplo, pues el hombre muchas veces en su conquista pues de las mujeres, el hombre cuando conquista a la mujer pues le eleva mucho el orgullo. Sí, mira que eres la más bonita, eres la más bella del mundo, tu sonrisa es la más perfecta del mundo. Y eso les va inflando el orgullo, el oído, ¿sí? A través del oído se va creciendo ese orgullo, y de pronto la persona o el hombre muchas veces lo que busca es solo un rato de pasión, un momento de sexo, etcétera, etcétera. Pero a través del orgullo, de esa autosimpatía, pues nos manipulan. No solamente pues el hombre a la mujer, también sucede en viceversa y en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Así para pedirnos un favor, para pedirnos un préstamo de algo, ¿sí? Normalmente siempre llegan tratándolo o elevándole a uno el orgullo, la autosimpatía. Y todo eso también hay que aprender a autoobservarlo en uno mismo y en las personas, ¿sí? Porque muchas veces todas esas palabras, todas esas alabanzas, esas congratulaciones que le dan a uno, pues en ocasiones es con malas intenciones o con otra intención, ¿sí? Es algo que pues que realmente hay que tener en cuenta. Bien, necesitamos aprender a ver el punto de vista ajeno, ¿sí? Es importantísimo ponernos en la posición de los demás, porque pues realmente nosotros consideramos que, o sea, solo nos importamos a sí mismos. Somos 100% narcisistas, o sea, creemos que, o sea, nosotros ese orgullo nos hace creer que somos lo más importante, el centro del universo, lo mejor de lo mejor, lo más. Y muchas veces pasamos por encima de las personas, ¿sí? Ofendemos, humillamos a otras personas solo porque no están de acuerdo con nosotros. Es decir, porque no simpatizan con nosotros. Pero es importantísimo aprender a ver el punto de vista ajeno. Ver realmente que las personas pueden tener una opinión, un gusto diferente o una forma de hacer las cosas diferente, ¿sí? Porque es muy común que uno de pronto está en el aprendizaje de hacer algo, no sé, de hacer algo, de hacer un trabajo, de realizar una acción. Muchas veces somos lentos, estamos aprendiendo y llega alguien con su orgullo, muestre, eso se hace así, eso se debe hacer así y así. Y llegan con su orgullo a aplastar a los demás. Entonces es importante aprender el punto de vista ajeno, porque o sea, nosotros realmente nos consideramos el centro del universo y muchas veces aplastamos o pasamos por encima de las demás personas y de sus opiniones. Entonces realmente hay que tener muy en cuenta eso. Sí, entonces es importante ver que normalmente siempre queremos que nos comprendan, siempre queremos que nos entiendan, ¿sí? Que nos alaben, que nos distingan, que, mejor dicho, que nos pongan en un pedestal. Y pues a las otras personas las menospreciamos, pasamos por encima, etcétera, etcétera, ¿sí? Y es importantísimo ponerse en el punto de vista ajeno,
porque todos tienen su forma de hacer las cosas, su forma de pensar, sus opiniones, sus gustos, ¿sí? Entonces es algo que hay que pues tener muy en cuenta. Normalmente pues o sea, aquí lo que nos importa en estos estudios es realmente cómo nos comportamos nosotros acá secreta e internamente los unos con los otros, ¿sí? Externamente las personas pueden poner bonita cara, pueden aparentar ser muy amables, muy corteses, uno mismo puede aparentar todo eso, ¿sí? Pero internamente, en su mundo interior o en la mente, estar criticando, juzgando, señalando, ofendiendo, matando, deseando vengarse, con rencores, con resentimientos hacia los demás. Eso nos hace ver que realmente nosotros los seres humanos somos muy hipócritas, y es la realidad, porque normalmente a las otras personas mostramos siempre la mejor cara, sonreímos, ¿sí? Y de pronto ya tuvimos un suceso, algo, una charla interior, y tenemos un resentimiento, un odio, un dolor. Realmente lo que importa es cómo nos comportamos, no solamente externamente, sino internamente los unos con los otros. Por eso es importantísimo autoobservar toda esa charla interior, ¿sí? Que es la que realmente nos produce pues todas esas malas emociones, y autoobservar todos estos aspectos del orgullo que ya empecé a tocar y que realmente pues debemos empezar a descubrir dentro de cada uno de nosotros. Normalmente cuando una persona no está de acuerdo con nuestra opinión, con lo que hacemos, con lo que somos, con lo que elegimos, nos ofendemos, se hiere la autosimpatía, se hiere nuestro orgullo. Entonces empiezan las charlas internas y empieza la crítica hacia los demás. Bien, listo. Ahora vamos a hablar de algo que se llama la canción psicológica. La canción psicológica pues no es como tal música que suena en nuestra mente, pero es como un disco que se reproduce constantemente en nuestra psicología, en nuestra mente. Ese disco o esa canción hace alusión a acontecimientos o situaciones que nos produjeron mucho dolor, ¿sí? O en situaciones en las que nos hirieron, en las que nos fallaron, y de una vez pues sentimos que se nos acababa el mundo. Esas son las canciones psicológicas. La canción psicológica es algo que no hemos podido olvidar, que no hemos podido perdonar a una persona, a algo que sucedió, algo que nos pasó, no hemos podido dejar el pasado. La canción psicológica hace referencia a eso, a las cosas a las que nos hemos aferrado del pasado, que nos produjeron mucho dolor, mucho sufrimiento, y que también tenemos que empezar a autoobservar y a descubrir esta canción psicológica, porque normalmente cada uno de nosotros tiene su canción psicológica, ¿sí? Hay personas que a lo largo de la vida cuentan la canción psicológica de sus sufrimientos de la niñez. Ay, es que cuando yo era niño a mí sí me pegaban con la escoba, con el palo, con aquello, con lo otro. A nosotros sí nos pegaban de verdad, lo uno y lo otro. Y lo cuentan una y otra vez. Y ya son personas de 50, 60 años y aún siguen recordando esas situaciones. Nunca se superaron, nunca perdonaron los errores o cómo los trataron y que tuvieron con ellos, los errores que tuvieron con ellos, cómo lo trataron, cómo fueron esos momentos, y nunca se olvida de eso. ¿Sí? La canción psicológica, entonces quiero dejar claro que es todas esas amarguras, sufrimientos que vivimos, situaciones negativas que nos produjeron mucho dolor y que aún ya habiendo pasado mucho tiempo, ya estando en el pasado, aquí en el presente, la seguimos recordando, ¿sí? Seguimos sufriendo por las mismas cosas. Esa canción psicológica es eso, ¿sí? Tenemos que reflexionar en otro aspecto del orgullo que se llama la consideración interna o la autoconsideración, ¿sí? Tenemos que reflexionar y empezar a autoobservar también en qué nos autoconsideramos. Pero ¿qué es la autoconsideración? ¿Sí? La autoconsideración es un aspecto desastroso de todos nosotros los seres humanos. Y esa autoconsideración hipnotiza la conciencia, nos hace perder también muchísima energía y realmente nos duerme más la conciencia. Perdemos tiempo y energía realmente a la hora de autoconsiderarnos. Pero ¿qué es esa autoconsideración? Ya saben, pues la autoconsideración es producto de la canción psicológica.
Como les decía, la canción psicológica pues son todos esos recuerdos de todas esas situaciones penosas, vergonzosas, dolorosas, desastrosas que nos marcaron y que jamás pudimos dejar en el pasado. Pasan 10, 20 años y después cuando nos reunimos con X o Y amigo, usted se acuerda cuando esta mujer me falló, usted se acuerda cuando este personaje me robó, me hizo esto, y volvemos a sentir rabia, y volvemos a sentir ira, o tristeza, o enojo, ¿sí? Resentimiento respecto a esas personas y a esas situaciones, y no fuimos capaces de perdonar, de dejar en el pasado y de seguir adelante, sino que a lo largo de la vida seguimos cargando ese bultico de sufrimientos en el hombro. Esa es la autoconsideración, sentir lástima por sí mismos y seguir recordando y dándonos látigo cada vez que podemos, recordando todas esas malas situaciones o experiencias que tuvimos a lo largo de nuestra existencia, ¿sí? Cuando uno tiene autoconsideración, siente que se quiere demasiado, pero en un sentido de que uno es pobrecito, siente mucha piedad por sí mismo, ¿sí? Considera uno que ha sido muy buena persona, que ha sido muy buen hijo, que ha sido muy buen padre, ¿sí? Y que todo el mundo nos ha pagado mal, que todo el mundo nos ha, preciso a mí, yo que he sido tan bueno, siempre lo tratan a uno así, siempre le responden a uno de esta manera, siempre le pagan a uno con la misma moneda, yo que he sido tan bueno, yo que nunca he hecho esto, ¿por qué me sucedió esto? Y esas quejambrías, esas quejas, esos dolores que seguimos reviviendo ya estando en un presente, esa es la autoconsideración interna. Esa lástima, esa piedad por sí mismos, de que nos creemos muy mansas ovejas, muy buenos, muy blancos, ¿sí? Y que realmente cargamos a cuestas pues esos dolores, esas situaciones, esos sufrimientos, y no perdonamos pues a las personas que nos cometieron tales o cuales situaciones, tales o cuales experiencias negativas, ¿sí? Una persona pues que se autoconsidera mucho, nuestra autoconsideración es la que sufre cuando no le agradecen porque hizo algo. Ay, sí, ve, pero yo siempre hago esto y nunca me dicen gracias o que lo hice bien. ¿Quién espera esa altivez? El orgullo, la autosimpatía. Que le digan a uno, uy, le quedó excelente, usted es el mejor, lo uno y lo otro. Pero donde no le digan nada, por X o Y cosa que hizo o que le tocaba hacer, de una vez se pasa al otro lado, al aspecto de la autoconsideración, al sufrimiento. Y entonces es ahí donde vienen las quejambrías, las quejas. Ah, nunca me agradecen, nunca me dicen esto, nunca me dicen aquello, ¿sí? Yo siempre soy así, así, y de pronto las otras personas nunca me tratan como yo quiero. Bueno, nunca nadie me ha sabido apreciar, nunca nadie me ha pagado bien, ¿sí? Total, uno es un santo y los demás pues son malvados, son unos bribones. Esa es la autoconsideración, cuando uno se siente en ese estado de que, ay, de lástima interior, como que sí, no, es que me ha ido muy mal en la vida, yo realmente no pude cumplir mis sueños porque mis papás me apegaban mucho, porque mis papás no me podían comprar esto, porque mis papás no me pudieron meter a una escuela más buena o a una universidad mejor. Esa es la autoconsideración, esa lástima, ese dolor, ese sufrimiento por las malas experiencias del pasado, que aún así, ya habiendo pasado años y años, las seguimos reviviendo con el objetivo, pues, el yo psicológico, con el objetivo de robarnos otra vez la energía, ¿sí? No bastó ese momento en el que sucedieron esas cosas y nos sentimos así, sino que el defecto psicológico va a seguirnos haciendo recordar eso a lo largo de la existencia con el objetivo de seguirnos robando energía, ¿sí? Entonces más o menos ya va quedando claro pues lo que es la autoconsideración. Entonces es más o menos eso, ¿sí? La autoconsideración pues utiliza la comparación para hacernos sufrir, ¿sí? Se compara con, ay, pero es que este sí tiene mejor ropa que yo, este se ve mejor, aquel tiene mejor casa, aquel persona tiene mejor trabajo que yo y a mí sí me ha ido mal, me ha ido duro, me ha tocado difícil, ¿sí? Esa autoconsideración es la que nos mantiene ahí petrificados en un constante sufrimiento y dolor, en el cual siempre nos estamos quejando por todo aquello que nos pasó
por todo aquello que nos sucedió y nunca salimos de ahí. Esos estados de autoconsideración pues nos arruinan la vida, porque una persona autoconsiderada pues se queda en ese estado de dolor, de sufrimiento y nunca avanza, nunca nunca es capaz de lograr algo mayor o algo mejor. ¿Por qué? Porque se quedó amarrado al pasado, ¿sí? Y cada que tenga la oportunidad vuelve y cuenta su canción psicológica. Es que a mí siempre me fue mal en el amor, yo por eso nunca volví a tener pareja. Hay personas que deciden de por vida no volver a tener una pareja porque en X o Y edad les traicionaron, les pagaron mal, ¿sí? Y se quedaron apegados a ese dolor, a esa situación, con miedo, y la recuerdan cada vez que pueden. Ay, ¿usted por qué no tiene? Oiga, ¿y su novio? No, yo no tengo pareja porque a mí me ha ido muy mal en esto, en aquello, en lo uno, en lo otro, ¿sí? Es que mis papás siempre me regañaban mucho, yo por eso realmente no pude hacer esto en la vida. Y entonces es una constante piedad y quejadera. Y no nos deja vivir el presente, no nos deja vivir el ahora, ¿sí? Realmente hay que ver que también la forma más corriente de autoconsideración es preocuparse por lo que los otros puedan pensar de uno mismo, ¿sí? Tal vez supongan que no somos honrados, que no somos sinceros, que no somos valientes, que no somos verídicos. Y esa situación, ese estado de autoconsideración nos lleva a perder demasiada energía, nos agota la energía, ¿sí? Siempre comparándonos y sufriendo por lo que los otros tienen, por lo que yo no tengo, por lo que no pude, por lo que los otros pudieron, y eso nos mantiene o nos estanca no solo en un trabajo interior, sino en la vida misma, no nos deja progresar realmente a nada, porque nos quedamos anclados al pasado, como amarrados a una piedra, a un ancla en el pasado, y no perdonamos, no tratamos de cambiar pues nuestra realidad, sino que nos quedamos con eso sufriendo de instante en instante por eso, ¿sí? Miren que por ejemplo hay personas que cuando se reúnen a beber, a tomar, a alcoholizarse, muchas veces esos encuentros, esas reuniones terminan en estados de autoconsideración y empiezan a recordar el pasado, a contarse lo que les pasó, lo uno y lo otro, y se siente orgullo por ese sufrimiento. Y dice una persona, no, pero a mí me pasó una peor, yo viví esto y esto. Y después sale otro y dice, no, a mí me tocó una peor. Y así, nos sentimos orgullosos de nuestros sufrimientos, de nuestros dolores. Y vivimos recordándolos, reviviéndolos, y nos mantiene en un estado también muy equivocado. Nos hace perder mucha energía porque, o sea, no vivimos el presente, nos quedamos anclados al pasado. No le damos la oportunidad a la vida de experimentar algo diferente, ¿sí? Muchas veces una persona, por estar en esos estados de autoconsideración, o uno mismo, pues toma una actitud equivocada hacia otra persona. Muchas veces otras personas no nos han hecho absolutamente nada, no han cometido errores con nosotros, pero nosotros en nuestro estado de autoconsideración, pues consideramos que nos ha ido muy mal y reaccionamos mal, ¿sí? Una persona autoconsiderada pues es una persona que todo es muy difícil hablar con una persona pues que se autoconsidera mucho, demasiado, porque de pronto cualquier palabra, cualquier comentario le va a ofender, le va a desagradar y ya va a quedar pues anotado en su librito de cuentas psicológico. Cada uno de nosotros tiene pues dentro de sí mismo ese defecto que hace parte del orgullo, ¿sí? En el sentido del orgullo herido, y entonces tenemos anotados a todos nuestros deudores. Cuando fulanito nos hizo esto, cuando la familia le hizo esto, aquello, lo uno y lo otro. Entonces tener una conversación con una persona así es un poco complicado, porque pues ya que tenemos ese defecto, si uno de pronto dice una palabra, una opinión diferente o algo que lo moleste, que le desagrade o le hiera el orgullo, va a terminar o va a llevar esa persona a anotarlo en su libro de cuentas, y ya fulanito y fulanito me trató mal,
fulano me hizo esto, fulano me hizo aquello. Y ahí tenemos nuestro libro de cuentas, nuestras deudas, ¿sí? Y guardamos rencores, resentimientos. ¿Por qué? Porque pues no sabemos en el fondo perdonar, ¿sí? Realmente es así. Una persona que se autoconsidera mucho, pues está constantemente en un estado de sufrimiento, de abatimiento, de dolor, de sufrimiento. Y a veces pues una persona así puede reaccionar muy mal ante una situación, ante otra persona que incluso jamás le ha hecho ningún daño, como lo acababa de decir hace un momento, ¿sí? En estas circunstancias pues una persona se quiere mucho a sí mismos, ¿sí? De manera que los defectos psicológicos, en vez de extinguirse, se alimentan o se robustecen cada vez más, ¿sí? Realmente cuando uno se apiada mucho de su propia situación, le da por hacer cuentas. Esa autoconsideración, ¿sí? Como yo les venía diciendo, hace que nosotros tengamos como un librito de cuentas en el cual pues tenemos anotado a fulano, a sutano, el vecino, el patrón, que nos pagó mal, nos hizo esto, nos hizo aquello, y que lo bueno que somos nunca ha sido realmente valorado, ¿sí? Que nuestras virtudes, que nuestras bondades nunca ha sido valorado. Nos creemos mansas ovejas, que nunca hemos hecho daño a los demás, sí, que todo nos lo han hecho a nosotros, pero que a los demás nunca le hemos hecho daño, y que no nos entienden, que no nos comprenden, ¿sí? Esa es la autoconsideración pues nuestra. Normalmente la más mínima ofensa o lo más mínimo que hiera nuestro orgullo, sí lo recordamos, pero y lo vemos terrible. Cuando nos hacen daño, cuando una persona nos trata mal, nos dice una mala palabra, nos alza la voz, cuando nos pagan mal, cuando nos traicionan o nos fallan o cometen un error con uno mismo, lo vemos como algo terrible, terrible. Sufrimos, muchas veces hasta lloramos, de pronto nos llenamos de odio, del veneno del odio, queremos que la otra persona se muera, pero el que está sufriendo es uno, ¿sí? el que se está tomando ese veneno es uno mismo, etcétera, etcétera. Y pues no nos damos cuenta de que en muchas situaciones también hemos cometido errores y que a los demás también les hemos causado dolores, también les hemos causado sufrimientos, pero eso no lo vemos. Queremos que los demás nos pidan perdón, que nos pidan disculpas, que nos paguen todo lo que nos deben, pero nosotros no hacemos cuenta del daño que también hemos hecho a las demás personas, ¿sí? Como les venía diciendo, una persona que se autoconsidera mucho es muy difícil hablar con ella porque pues cualquier cosa o conversación puede terminar en su librito de cuentas y con sus tan cacareados sufrimientos. Esa es la realidad. Realmente no es posible el crecimiento anímico si no empezamos a descubrir todas estas cosas, si no empezamos a aprender a perdonar y a dejar las cosas del pasado en el pasado. El pasado solo sirve para una cosa y es para aprender de él, ¿sí? Y solo vamos a aprender de él reflexionando, meditando todas esas circunstancias, situaciones en las cuales pues nos generaron dolor o nos hicieron sufrir, o con las cuales siempre hemos estado tristes en la vida y que siempre recordamos. Cada uno de nosotros tiene su canción psicológica y es importantísimo empezar a ver pues qué es lo que nosotros siempre volvemos a contar y a contar con tal de no perdonar y no dejar en el pasado. La mejor forma pues realmente de empezar a crecer y a avanzar en estos procesos es el perdón hacia los otros. ¿Y cómo se hace esto? Pues como también ya lo había mencionado anteriormente, es ponerse en los zapatos de los demás, ¿sí? Si una persona vive de instante en instante sufriendo por lo que le hicieron, por lo que le deben, por las amarguras que le causaron, siempre con su misma canción psicológica, nada va a poder crecer en el interior. Realmente tenemos que aprender a perdonar y a soltar el pasado. Pero tenemos que comprender esas situaciones, no podemos solo tratar de olvidarlas. A veces el ser humano quiere eso, perdonar, olvidar. Pero tenemos que, pues, realmente ponernos en la perspectiva de los demás, en las situaciones o en esos acontecimientos que nos causaron tanto daño y tratar de comprender por qué los demás lo hicieron y ver si es que nosotros tampoco hemos actuado de esa manera, si no nos hemos equivocado. ¿Sí? Realmente llegar a un verdadero perdón consiste en la reflexión de esas escenas, ver realmente todo el dolor que nos causaron, qué fue lo que nos hirieron,
porque normalmente pues es el orgullo herido y son cosas realmente pasajeras, pero que nosotros las hacemos eternas debido pues a la canción psicológica, a la autoconsideración, ¿sí? La oración del Señor dice, o sea, la oración dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pues queremos que todas las demás personas nos pidan perdón, se disculpen, que realmente resarzan sus errores, pero nosotros sí perdonamos a nuestros deudores. O sea, queremos que nos perdonen, ¿sí? Todas nuestras deudas, pero sí perdonamos, no hemos aprendido a perdonar, es la realidad. Tenemos que aprender a perdonar y a soltar esas situaciones del pasado, ¿sí? Ese sentimiento de que a uno le deben, el dolor por los males que otros nos causaron, pues detiene todo progreso interior del alma. El Maestro Jesús decía, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto estés en el camino, en la vida. No sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto o cierto os digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Es lo que les vengo comentando. Muchas veces, pues, si queremos que nos paguen, exigimos disculpas, exigimos que se nos dé o que se nos resarzan todos esos dolores, sufrimientos, ¿sí? Que nos pidan perdón, exigimos a los demás que nos paguen todo lo que nos deben. Pero si es así, nosotros también tenemos que pagar todas nuestras deudas. Si queremos que nos paguen hasta el último denario, debemos que pagar hasta el último cuadrante. Esa es la ley del ojo por ojo y diente por diente. Si nos deben, debemos. Si nosotros nos han llegado situaciones de dolor, de sufrimiento, es porque también las hemos cometido en esta existencia y en anteriores existencias. Es un círculo vicioso, absurdo. Todas esas disculpas, la cumplida satisfacción, las humillaciones que a otros les exigimos por los daños y los males que nos causaron, también a nosotros nos son exigidas. Así nos consideremos mansas ovejas. Esa autoconsideración no nos deja ver que nosotros también hemos cometido errores. Y sencillamente nos quejamos de las situaciones del pasado y no perdonamos a esas personas o esas situaciones y nos consideramos mansas ovejas, que no nos hemos equivocado. Y si nos ponemos a revisar, también hemos tratado mal a otras personas, nos hemos equivocado, hemos hecho daño en ocasiones, con palabras, con gritos, con insultos, con acciones, sean las más mínimas, también hemos provocado dolor en otras personas. Es mejor colocarse a sí mismo bajo nuevas influencias, y esa nueva influencia es la ley de la misericordia, del perdón. Si nosotros nos ponemos en los pies de los demás, en los zapatos de los demás, vamos también a poder entender a esa persona, pues, las cosas que lo llevaron a actuar como actuó, ¿sí? Realmente es mucho mejor tratar de perdonar, reflexionando esas situaciones y tener misericordia. Las personas pueden seguir siendo lo que son, la vida va a seguir siendo como es, y los que tenemos que cambiar somos nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que olvidar que nos deben y eliminar cualquier forma de autoconsideración interna, autoobservarnos y eliminarla. Jamás debemos admitir dentro de nosotros sentimientos de venganza, malas emociones negativas, resentimiento, ansiedad por los males que nos causaron, violencia, envidia, incesante recordación de deudas, que es la misma autoconsideración, la misma canción psicológica. Debemos que eliminar todas estas cosas y aprender a perdonar. Como les vengo diciendo, realmente, si queremos realmente cambiar y despertar nuestra conciencia, tenemos que aprender a perdonar, ¿sí? Si vemos todavía a esa persona y sentimos ese dolor, esos resentimientos, porque no hemos perdonado, ¿sí? Tenemos que aprender a perdonar. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que, pues, llevar a reflexión esas escenas en donde nos hicieron daño y ver realmente qué fue lo que nos hirió, qué fue lo que nos dañó, qué fue lo que nos produjo esa tristeza, esa emoción negativa, eso que nos llevó a sufrir tanto. Tratar también de comprender a la otra persona que está en un estado psicológico equivocado, ¿sí? Ponernos en los zapatos de los demás es algo muy importante. Si nosotros observamos, pues realmente vemos que
que cada persona tiene su propia canción. Cada uno de nosotros tiene algo que contar, o algo que sigue contando y algo que sigue reviviendo. Esas canciones psicológicas a veces las personas las cuentan así porque sí, a veces están por ahí en una reunión o en la calle, en una fila, en un banco, lo que sea, y terminan contando, uy, cuando eso a mí hacían tal y tal cosa, cuando tiempo atrás sí le pegaban a uno, a mí sí me tocó vivir esas situaciones difíciles, a mí sí me tocó vivir aquello, lo uno y lo otro, y seguimos quejándonos y sentimos orgullo de esas situaciones equivocadas. Es que a mí sí me tocó difícil, a mí sí me tocó lo uno y lo otro, ¿sí? Cada uno tiene su propia canción psicológica y nosotros tenemos que a través de la autoobservación descubrir qué es eso que no hemos soltado, que no hemos perdonado. También pues debemos eliminarlo porque eso nos incapacita interiormente, nos roba muchísima energía, ¿sí? Una persona o uno mismo impedido por sus tristes canciones psicológicas no puede cambiar su nivel de ser. Uno no puede ir más allá de lo que es, se queda atado al pasado. Si queremos ir a un nivel superior de ser, tenemos que dejar de ser lo que somos. Necesitamos no ser lo que somos, empezar a eliminar todos esos resentimientos, rencores, odios, pero tenemos que reflexionar de dónde provienen, qué fue lo que los produjo. Bien, en el terreno de la vida práctica, pues ustedes van a ver que hay personas que se vuelven amigas de otras solo porque les es fácil cantarle su canción. Sí, a veces una persona llega y cuenta la historia de su vida y es que me tocó difícil, es que mis padres me trataron, me hicieron lo uno y lo otro, yo viví esto, aquello y lo otro. Y muchas veces esas personas mueven la autoconsideración de las otras y se vuelven amigos, ¿sí? Si a una persona de esas se le dice, ya cambie el disco, ya no hable más de ese tema, olvide, deje en el pasado, deje de hablar de eso, de una vez la persona se ofende, ¿sí? Le hiere el orgullo y ya el cantante resentido o esa persona va a buscar a una nueva persona, a un nuevo amigo que esté dispuesto a escucharlo por un tiempo indefinido, ¿sí? Esa es la realidad. Muchas veces hay personas que se vuelven amigos es porque sencillamente o escuchan los sufrimientos el uno del otro o tienen sufrimientos en común y cantan sus canciones psicológicas, ¿sí? Y hablan del pasado, de lo que les sucedió, de lo mal que les fue, de lo mal que les pagaron, etcétera, etcétera. Bien. Una persona que se autoconsidera mucho pues quiere es comprensión, que alguien lo comprenda. Y eso es muy difícil porque si nosotros no nos comprendemos y nos conocemos a sí mismos, es muy difícil comprender a otra persona, ¿sí? Desafortunadamente, pues la autoconsideración siempre nos hace creer pues que nosotros somos mansas ovejas, que hemos sufrido mucho, que todo nos cae, la mala y la remala nos cae a nosotros siempre y no nos deja ver pues que eso nos hace débiles. Nos hace completamente débiles, nos dicen algo y de una vez ya sufrimos. Tenemos que ver que esa autoconsideración siempre quieren es que uno lo comprendan, que yo soy así es porque me trataron de esta manera, que me comprendan de que yo he sufrido esto y aquello, y siempre volvemos a esa debilidad, a revivir esas cosas tristes, ¿sí? Son gentes que han trabajado mucho, que han sufrido demasiado, que han sido defraudadas, que sienten que la vida les debe todo aquello que no fueron capaces de lograr, ¿sí? Etcétera, etcétera. Por lo común se siente tristeza interior, de allí nace lo que es la depresión. La famosa depresión nace de la melancolía de esta canción psicológica, de la melancolía de esta autoconsideración. Sienten que sufren mucho, no son capaces de soltar el pasado, una experiencia negativa, no son capaces de perdonar y caen en estados de melancolía, de dolor, de sufrimiento y al final llegan a la depresión. La mayoría de personas que se suicidan y se quitan la vida es precisamente por este gran defecto psicológico que es la autoconsideración. ¿Sí? Consideran que les ha ido muy mal, que han sufrido demasiado y se mantienen constantemente en su canción psicológica de dolor, de sufrimiento y nunca superan esas situaciones. Solo mediante el perdón es posible el avance interior, perdonar a las demás personas, ¿sí? Comprender que pues realmente tenemos que volvernos fuertes, eliminar toda esa debilidad. Eso nos hace muy débiles, realmente nos hace muy débiles, ¿sí? Realmente nos cierran el paso esas canciones psicológicas o estos defectos
nos cierran el paso a la autorrealización íntima de nuestro ser. Desgraciadamente, pues esas canciones psicológicas muchas veces las ignoramos, pasan desapercibidas, no las vamos a descubrir a menos de que intentemos autoobservarlas intencionalmente. ¿Sí? Realmente tenemos que hacer un esfuerzo de observarnos a sí mismos, dejar penetrar la luz en uno mismo, en nuestras propias profundidades íntimas, para poder empezar a descubrir pues todo este tipo de cosas. No podemos cambiar internamente si no utilizamos la observación de sí mismos. Realmente es totalmente necesario autoobservarnos, estando con las demás personas y estando pues en soledad. Estando en relación con la gente se manifiestan defectos psicológicos muy diferentes a los que se manifiestan cuando estamos solos, ¿sí? Normalmente cuando estamos solos estamos muy mal acompañados, porque estamos acompañados de los yoes más negativos y peligrosos, ¿sí? Una persona que está sola empieza a recordar, a pensar en una y otra cosa, movido por sus defectos psicológicos, y pues puede llegar a cometer pues todo este tipo de barbaridades, de suicidio, de autoflagelarse, de dañar su cuerpo físico. ¿Por qué? Por tristeza, por miedos, por preocupaciones, por autoconsideración. Si queremos realmente transformarnos radicalmente, es necesario sacrificar nuestros propios sufrimientos. Si no aprendemos a soltar el pasado y esas canciones psicológicas, no vamos a avanzar. ¿Cómo vamos a avanzar si nos quedamos aferrados al pasado? Entonces, pues, realmente también hay que seguir practicando ese silencio interior y autoobservarnos, ver esos momentos de autosimpatía y de autoconsideración, que son aspectos del orgullo. En un lado, la autosimpatía nos enaltece, nos busca a uno siempre que lo destaquen a uno, lo enaltezcan, le echen flores, ¿sí? Lo alaben. Y si no, pues si alguien no lo hace, de una vez empieza la charla interior y entonces pasamos al otro lado, al otro aspecto, que es la autoconsideración, en la cual pues sentimos que siempre nos pagan mal, que siempre nos tratan mal, que siempre nos va mal, que somos el Pedro Remalas, etcétera, etcétera. Siempre estamos sufriendo por cosas del pasado, etcétera, etcétera. Entonces todas estas cosas pues realmente hay que empezar a descubrirlas dentro de sí mismos, y descubrir las canciones psicológicas que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Y si realmente pues hemos vivido experiencias muy pesadas como todos, o de mucho dolor, de mucho sufrimiento, traiciones, malos momentos, tenemos que aprender a perdonar y a soltar esas situaciones. Si no, cada vez que nos encontremos nuevamente con esa persona, cada vez que pasemos por ese lugar, volverán constantemente a reproducirse las canciones psicológicas. Vamos a recordar constantemente ahí petrificados en nuestros sufrimientos, en nuestros dolores, de lo que nos pasó, de lo que vivimos, de lo que sufrimos, etcétera, etcétera. Es necesario aprender a perdonar. Y para ello hay que reflexionar en esas situaciones, revivir esas escenas mediante la reflexión, ¿sí? Cerrar los ojos, revivirlas y observar pues todo lo que nos ofendió, lo que nos disgustó, lo que nos hizo sentir heridos, todo el dolor que nos provocaron, lo que hicimos, cómo actuamos, etcétera, etcétera, para empezar a perdonar, poniéndonos también en el punto de vista ajeno, porque también nosotros hemos cometido esos errores, ¿sí? Ya sea en esta o en anteriores existencias, y que también hemos provocado dolor a otras personas. Entonces, bueno, esta es la conferencia del día de hoy. Les agradezco su tiempo y nos vemos en una próxima conferencia. Recuerden que pueden recibir material de apoyo de todos estos temas y muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto.